Bueno, voy a mirar aquí en participantes. A ver, le vamos a permitir grabar. Listo, ahí ya le di permiso, el permiso para grabar. Entonces ahí la puede grabar usted misma. Es que la verdad nunca lo he ensayado. No he ensayado si cuando yo estoy grabando y le doy permiso a alguien para grabar, si de pronto alguno de los dos tenga problemas en la grabación. Vamos a probar hoy. Bueno, ya hablamos entonces de longitud de arco. Estábamos hablando de superficies de revolución, del área de superficies de revolución. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer, si no estoy mal, bueno, la última clase lo que hicimos fue revisar algún ejercicio de la parte de áreas de superficies de revolución en las secciones del capítulo 7, si no estoy mal. Y bueno, acá algo que comentábamos era con respecto a esta parte de la rotación, con respecto al eje Y, ¿cierto? Bueno, principalmente lo que decíamos era que esta X como tal, la que aparece acá cuando hacemos rotar la gráfica de una curva acotada en un intervalo AB de una curva f de x con respecto al eje Y, pero es esta misma gráfica, ¿sí? Recuerden que acá no rota la región, sino solamente la gráfica, solamente la curva. Entonces, cuando rota esto con respecto al eje Y, esta X realmente lo que está dando es el radio de giro. Esto está relacionado con el radio de giro, ¿vale? Está relacionado con el radio de giro y esta partecita de acá está relacionada es con la longitud de arco o la longitud de la curva. Bien, entonces de acuerdo a eso es que se construye la integral. Hay que tener eso presente cuando tengamos que plantear una integral que tenga que ver con un área superficial con respecto a una rotación en el eje Y. A ver, vamos a hacer otro ejercicio de estos, pero vamos a ponerlo con respecto al eje Y. Vamos a mirar a ver problema, hagamos el problema 10. Bueno, el problema 10, ¿qué pide? Dice, encuentre el área de la superficie que se forma al girar la gráfica de la función en el intervalo indicado alrededor del eje indicado. Entonces vamos a ver. Bueno, voy a transcribir acá la curva. La curva es 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Vamos a ponerlo así. Quiero el área acotada en el intervalo de 1 a 2. El área acotada en el intervalo de 1 a 2. Y esto está rotando, a ver, este decía con respecto al eje X. Bueno, vamos a ponerlo con respecto al eje Y. Bueno, no, mejor tomemos el 9. Vamos a tomar el 9 porque acá las cuentas, si ustedes recuerdan en el ejercicio en algunos ejercicios que hicimos de la parte de longitud de arco, el problema cuando uno varía allí las funciones, precisamente, bueno, no sé por qué voy a pegar el 10. Ahí son bien importantes las cuentas, entonces no quiero cambiarle acá simplemente el eje porque puede ser, aunque parezca un cambio menor, puede ser que solamente por el hecho de estarle multiplicando x o f de x la cuenta cambie muchísimo. Entonces mejor vamos a hacer el problema 9. Vale, entonces la función en cuestión es 1/4 de x a la 4 más 1 sobre 8x al cuadrado, también en el intervalo de 1 a 2, pero ahora la rotación es con respecto al eje Y. Recordemos, acá estamos calculando es el área superficial. Estamos calculando como tal el área superficial. Vale. ¿Cómo planteamos esto?
Entonces, para plantear esto, esa área superficial, ¿será qué? ¿Qué será? Será la integral entre 1 y 2. Algo que debemos recordar aquí es qué condiciones tiene la función. A ver, acá pide que la función deba ser continua y positiva. Entonces vamos a verificar esto. La función es positiva, de hecho, si ustedes lo observan, es un cuarto de x a la 4. X a la 4 siempre arroja resultados positivos y 1 sobre 8x al cuadrado solamente tiene problemas de continuidad en el cero. Y también es positivo todo el tiempo, ¿verdad? También es positivo todo el tiempo. Entonces acá tenemos integral desde 1 a 2 de 2pi. En este caso el radio de giro, acá pues lo que tenemos es en el intervalo de 1 a 2 un tramo de curva, ¿cierto? Un tramo de curva, no sé cómo es esa curva, no, pero es un tramo de curva positiva. Entonces el radio de giro para acá, para un punto, básicamente acá es por puntos, el radio de giro es x, ¿cierto? Si este punto tiene coordenadas xy, donde y es eso, es un cuarto de x a la 4 más 1 sobre 8x al cuadrado. Sí, así. Entonces el radio de giro es x, y acá tenemos que calcular la derivada. ¿Quién es y'? ¿Quién es y'? Será x al cubo. Acá es como tener un octavo de x a la menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos un cuarto de x a la menos 3. Vamos a escribirlo así, y acá queda la parte de la longitud de arco. 1 más esta derivada, que va a ser x al cubo menos un cuarto de x a la menos 3 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Así planteamos el problema. Así planteamos el problema. Vamos a hacer las cuentas. Entonces, para hacer las cuentas, vamos a ver por aquí por un lado cuánto da esto. Entonces, esto al cuadrado será x a la 6 menos 2 veces el doble producto. Esto va a ser menos un medio, ¿cierto? Bueno, menos el doble producto. Cuando haga el producto de x al cubo por x a la menos 3, es x a la 0. Es x a la 0. Bien. Y queda 2 por menos un cuarto, lo cual es simplemente, menos un medio. Finalmente, más el cuadrado de la segunda parte, que va a ser un 16avo x a la menos 6. Bien. Es de esta forma. Este es el cuadrado. A todo esto vamos a sumarle 1. Entonces, bueno, si le sumamos 1, ya incluimos esto de aquí. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar x a la 6. Discúlpenme, estoy recibiendo una llamada. Sigan haciendo la cuenta allí.
Amor, levántate. Bueno, listo, muchachos, continuamos. Qué pena con ustedes. Bueno, seguimos acá. Tenemos ya esta cuenta. Entonces ahora vamos a ver aquí. Vamos a hacer esto una sola fracción. Yo creo que haciendo una sola fracción puede ser que resulte algo. 16x a la 6 quedaría aquí. Acá esto más un medio. Hagamos una sola fracción que sería denominador común 16x a la 6. El numerador acá quedaría 16x a la 12 más 1 más 16x a la 6. Ah, no, perdón, este es más 8. 8x a la 6 más, sí, más 1. Ahí vamos bien. Si ustedes observan, acá podemos hacer lo siguiente. Esto es un binomio al cuadrado. Esto es 4x a la 6 más 1 al cuadrado. Al cuadrado. Listo, y ahora vamos a poner todo esto en una raíz cuadrada. Vamos a poner todo esto en una raíz cuadrada. Y bueno, esto quedará como 4x a la 6 más 1 sobre 4x al cubo. ¿Sí vamos bien ahí, muchachos? ¿Vamos bien con las cuentas? Bueno, entonces, cómo queda la cuenta? ¿Cómo queda la cuenta ya dentro de la integral, muchachos? Bueno, poniendo esto dentro de la integral, entonces veamos, acá tenemos un 4x a la 6 más 1 sobre 4, queda de la siguiente forma. Esta área superficial es integral entre 1 y 2 de 2pi, ¿de quién? De x por 4x a la 6 más 1 sobre 4x al cubo por el diferencial de x. En estos ejercicios, como habíamos visto anteriormente en los ejercicios de longitud de arco, lo que ocurre es que hay que hacer varias manipulaciones algebraicas, ¿cierto? Bueno, acá queda entonces 2pi, simplificamos esta x con esta potencia y nos queda acá 4x a la 6 más 1 sobre 4x al cuadrado. Vamos a simplificar, a sacar la constante, 2pi integral de 1 a 2 de 4x a la 6 sobre 4x al cuadrado, esto es x a la 4, más
1 más, bueno, vamos a ponerlo así, un cuarto de x a la menos 2 por el diferencial de x. Y bueno, vamos a ver, entonces hacemos acá las cuentas. Integral de x a la 4, esto es x a la 5 quintos, más un cuarto. Integral de x a la menos 2, bueno, esto es x a la menos 1 por un menos 1, así, y esto va entre 1 y 2. ¿Y cuánto da esto? Bueno, tenemos 2pi, acá tenemos, bueno, 2 a la 5 es 32 quintos, menos 1 sobre, x a la menos 1 es 1 sobre x, entonces esto es tener un medio, cuando lo evalúe en 2, acá va a quedar menos un octavo, y bueno, vamos a restarle todo esto evaluado en 1, que será un quinto menos un cuarto, así. Y bueno, vamos a ver. Tenemos 32 quintos menos un quinto, esto es 31 quintos. Y tenemos menos un octavo más un cuarto, esto es más un octavo. Y bueno, ¿cuánto da todo esto? ¿Cuánto da eso aproximadamente? A ver, esto es denominador 40. Tenemos 248, 253, 253 por el 2pi. Creo que esto es 506 pi sobre 40. O 253 pi sobre 20, que es lo mismo. Profe, a mí me salió 253 pi sobre 203. 20. Sí, ese, profe. ¿Eso es? Sí, profe, a mí me sale ese valor. Perdón, no le escuché. Sí, profe, ese fue el Bien, valor que profe. salió. Vale, listo. Vale, muchachos. Bueno, como pueden ver, en este tipo de ejercicios hay que hacer muchas cuentas, ¿cierto? Y algo que yo les aconsejo para que no estén todo el tiempo escribiendo toda la integral y hacer una cuenta y toda la integral y hacer otra cuenta, es esta parte que es la que corresponde a la longitud de arco. Hagan primero la cuenta aparte. Hagan primero la cuenta en uno de los costados, por allí, hasta que tengan una forma simplificada. Y luego ahí sí la retomamos en la integral y así no tenemos que estar escribiendo tantas veces la integral, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. Al final, cuando hizo la cuenta, cuando sacó raíz, usted puso 16x a la 6 y le sacó la raíz y le dejó a la 3, ¿cierto? Espere, ¿dónde puse aquí? ¿Acá? Sí, ahí en la final de la cuenta. ¿Qué Entiendo la pasó? parte de arriba que sacó la raíz, pero no entiendo cómo eso para la raíz del exponente de 16x a la 6 lo dejó como 4x a la 3. O sea, yo entiendo que es la raíz de 16 es 4, pero la raíz de x a la 6 divide el exponente. Sí, señor, se divide el exponente en dos. Ok, listo. Porque, bueno, hay que ver que cuando uno, por lo menos tiene x al cubo al cuadrado, esto es como tener x al cubo por x al cubo, ¿cierto? Es multiplicar la expresión por sí misma. Por lo tanto, acá queda, dejo la base y sumo exponentes. Acá sumo exponentes. Cuando saco la raíz cuadrada de este x a la 6, bueno, esto da x a la 6, cuando saco la raíz cuadrada de ese x a la 6, esto por notación de raíz, si yo tengo la raíz enésima de a a la m, esto es a la m sobre n. ¿Sí? Entonces tengo 6 dividido en 2. Ah, listo, profe. No me ¿Listo? acordaba de esa anotación. Sí, perdón. Ya. Bueno, no sé por qué hoy les estoy escuchando tan pasito. Voy a cambiar acá la configuración de pronto de la entrada de audio. Alguien que hable, por favor, para ver si ahora se escucha mejor. Es que estoy escuchando muy bajito el volumen de ustedes.
Bueno, ¿ahora nadie quiere hablar o ahora están hablando y se escucha menos? Ya, profe, ahora sí. Bueno, profe. Vale, vale. Pregunto de todas formas, ¿ustedes me escuchan bien o hay que hacer una modificación acá a la configuración del No, micrófono? aquí escuchamos bien. Bueno, yo escucho bien. Vale, listo. Sí, es que ahorita estaba, No, profe, lo escuchamos bien, sí. sí, yo los estaba escuchando muy lejos, demasiado lejos. Ahora sí los escucho mejor. Bien, entonces, problemas de área de superficie, simplemente tener muy claro cómo plantear la integral que resuelve el problema, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, tener este 2pi, esta función tiene que ver con el radio de giro y esta parte que tiene que ver con la longitud de la gráfica, ¿cierto? La longitud de arco. Si de pronto uno hace un cambio, yo prefiero que escribamos la integral de esta manera. ¿Por qué? Porque si uno hace un cambio, tenemos de pronto acá una curva limitada en un intervalo AB y por lo menos el radio de giro, ya, perdón, el eje de rotación ya no es el eje Y de pronto no es el eje X, sino de pronto es otro eje. Por acá pongamos un X igual a C. Con este X igual a C tendríamos que calcular lo que sería el radio de giro. ¿Cuál es la distancia si tengo un punto acá, XY? ¿Cuál es la distancia de este punto a este eje de rotación? ¿Cuánto sería, muchachos? Así como lo estamos viendo. Este radio de rotación sería toda esta distancia que mide C, ¿cierto? Menos esta distancia hasta acá, que mediría X. Es decir, que esto es C menos X. Y en la parte de la integral, aquí en esta parte de la integral, donde se involucra el radio de giro, ya sea en esta presentación o bien sea en la presentación, de hecho sería más parecida a esta, ¿no? Porque está rotando con respecto a un eje vertical. Acá no pondríamos X, sino pondríamos lo que viene siendo el radio de giro y en ese caso sería C menos X, ¿vale? Entonces tener siempre presente que en esta integral y en la anterior, esta parte que está multiplicando a la raíz que tiene que ver con la longitud de arco, esa función que está multiplicando tiene que ver es con el radio de giro, ¿vale? Y bueno, ahí va a depender de cómo sea el radio de giro para poder establecer la integral. Bien. Bueno, esto con respecto a lo que es la parte de la longitud de arco. Perdón, bueno, sí, longitud de arco y la parte de área de superficie. Bien, vamos a hablar ahora de la función promedio, la función valor promedio. Y a ver, para hablar un poco de esto, vamos a definir lo que es esto gráficamente. Vale, la idea básica es la siguiente. Nosotros tenemos acá una curva, ¿cierto? Tenemos una curva f de x y nosotros calculamos el área acotada por la gráfica de la curva y el eje X, ¿cierto? Cuando calculamos el área de la gráfica de la curva y el eje X, podemos, bueno, para esto necesitamos que la curva sea positiva, Pero cuando hacemos esto, entonces resulta que esta cantidad de área se puede estimar de otra manera. Y algo que podemos ver gráficamente, o al menos podemos pensar gráficamente, es que podemos encontrar un valor, por acá un valor C, tal que la imagen de C es una altura, de modo que cuando yo multiplique el ancho del intervalo por esta altura, voy a obtener un rectángulo que tiene la misma cantidad de área que la acotada por la curva, ¿cierto? Eso podemos hacerlo. Para comparar un poco con algunas cosas que nosotros conocemos, les voy a hacer la siguiente pregunta. Digamos, una persona recorre 20 kilómetros
Recorre 20 kilómetros, a ver, vamos a poner en 30 minutos. ¿Cuál es la velocidad media o la velocidad promedio de esa persona en kilómetros por hora y en kilómetros por minuto? ¿Cuánto es, muchachos? Vamos a ver. Bueno, no han escrito nada en el chat. ¿Cuál es la velocidad media en kilómetros por hora y en kilómetros por minuto? ¿Cómo se calcula la velocidad media? Pregunto. Las personas que han visto física o que están viendo algo de física, resulta que la velocidad media o la velocidad promedio se calcula teniendo en cuenta instantes iniciales y finales. Es decir, vamos a tener en cuenta un instante final, una posición final, menos una posición inicial sobre, vamos a dividir acá en un tiempo final menos un tiempo inicial. Y así se calcula una velocidad promedio. Es decir, para este caso, el recorrido dice que recorre 20 kilómetros, es decir, la posición final son 20 kilómetros, la posición inicial es 0, desde donde arranca. El tiempo final son 30 minutos y lo vamos a mirar en kilómetros por minuto y el tiempo inicial es 0, es decir, esto es 2/3 kilómetro por minuto. O de otra forma, si pasamos esto a horas, será 20 menos 0 sobre 1/2, que es 30 minutos, ¿cierto? Media hora. Esto será de 40, ¿cierto? De 40 kilómetros por hora. Bueno, no dijimos nada de en qué iba la persona. Puede ser que vaya en bicicleta, puede ser que vaya en camión, no sé. Pero lo que quiero que observen es, muchachos, que aquí en el cálculo de una velocidad promedio nosotros tenemos en cuenta instantes iniciales y finales. Dicho esto, si nosotros pensamos en lo siguiente, supongamos que acá tenemos un tiempo inicial, por acá tenemos un tiempo final, por acá tenemos una posición inicial y por acá tenemos una posición final. Y tenemos acá estos dos puntos. Resulta que cuando yo calculo una velocidad promedio, si este eje es un eje de desplazamiento en términos del tiempo, y esto es el tiempo, resulta que cuando calculamos una velocidad promedio, la velocidad promedio precisamente nos da una velocidad, pero no nos dice cuál es la gráfica del movimiento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos de velocidad promedio, podríamos considerar que esto es recto. Bien, puede ser que el desplazamiento no sea así, pero es que no conocemos nada de lo que es el desplazamiento. Pero la velocidad promedio, básicamente, cuando nosotros calculamos esta velocidad promedio, este 40 está involucrado, o bueno, tiene que ver con la pendiente de esta recta, Es decir, que por cada hora, acá en este tiempo, esto va a recorrer 40 kilómetros acá en el desplazamiento. Bien, está relacionado con la pendiente de este segmento. Puede ser que la trayectoria sea algo de este estilo. Puede ser que sea algo de este estilo. No lo sabemos. Entonces la velocidad promedio como tal no dice nada
con respecto a estos intervalos intermedios. De otra manera, si uno hace ya en una gráfica de desplazamiento, sino una gráfica de velocidad, la velocidad promedio también se puede entender como un promedio de velocidades. ¿Bien? Como un promedio de velocidades. Entonces, suponga que nosotros tenemos una curva de velocidad así. Una curva de velocidad. Al principio acá tenemos precisamente una velocidad cero, ¿cierto? Tal vez ahí empieza el movimiento, empieza a aumentar la velocidad y llega un momento en el que la velocidad no aumenta más y empieza a disminuir el valor de la velocidad. Entonces, si queremos calcular una velocidad promedio, esto básicamente sería calcular el promedio de todas estas velocidades. Tenemos entonces acá este tiempo final. Resulta que la velocidad promedio, que sería calcular el promedio de todas estas velocidades, sería una línea como así, más o menos. Esto sería una línea de velocidad promedio. Las líneas de velocidades promedio son constantes precisamente ¿por qué? Porque no son funciones, ¿sí? Cuando uno calcula una velocidad promedio, bueno, esta velocidad promedio, esto es una cantidad escalar. No es una cantidad vectorial ni tampoco es una cantidad que sea variable. Esta depende del promedio precisamente de las demás velocidades. Y bueno, ¿cuál es la idea de una velocidad promedio? La idea de una velocidad promedio es la siguiente, muchachos. Suponga usted que tiene un automóvil que tiene una función de desplazamiento como la gráfica blanca. Entonces acá tenemos el primer automóvil que tiene una función de desplazamiento como la gráfica blanca. Esto describe una velocidad y al cabo de un tiempo final, de este tiempo f, entonces tiene cierto desplazamiento que se evidenciará acá en la gráfica de la posición versus el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un segundo automóvil y ese segundo automóvil todo el tiempo se va a mover a una velocidad promedio, ¿cierto? Es decir, ese segundo automóvil va a tener un desplazamiento, pero todo el tiempo ese segundo automóvil va a tener esta velocidad promedio. ¿Cuál es la idea? Que a los dos automóviles les va a tomar el mismo tiempo hacer el mismo recorrido. Uno haciendo una variación de velocidades y el otro teniendo una velocidad promedio. De esa forma, entonces, nosotros de alguna manera debemos estar relacionados con esos valores promedio. Acá, entonces, ¿cómo va a funcionar este valor promedio? Este valor promedio lo que va a promediar o lo que va a hacer este valor f promedio precisamente es conseguir una altura, acá una altura de modo que la altura de este rectángulo multiplicado por el ancho de este rectángulo, ¿cierto? Esta altura por este ancho me va a dar una cantidad de área, pero esta cantidad de área va a ser exactamente igual a la cantidad de área acotada por la gráfica de f de x. En eso consiste lo que viene siendo el f promedio. Entonces veamos la definición y vemos de una vez lo que viene siendo el resultado. Si f y igual a f de x, eso es una función continua sobre un intervalo AB, el valor promedio de f en el intervalo es esta cantidad. ¿Cómo se calcula el f promedio? El f promedio es 1 sobre b menos a. Si ustedes observan, esto es 1 sobre el ancho del intervalo multiplicado por la integral definida desde a hasta b de f de x. Si ustedes lo analizan, esto de otra forma, si la función, ojo, acá en la función f promedio, no le pide que la función sea positiva, ¿verdad? No le pide que sea positiva. Pero, si además, vamos a poner aquí además,
f de x es mayor o igual que 0, entonces este f promedio, ¿en qué se convierte? Se convierte como en 1 sobre el ancho del intervalo, y ahora como la función es positiva en todo ese intervalo, resulta que la integral definida desde a hasta b de f de x no es otra cosa que el área, ¿cierto? Es decir, que f promedio, esto que es una cantidad, es 1 sobre b menos a por el área. Por lo tanto, ¿el área qué es? El área es b menos a por f promedio, ¿cierto? El área es b menos a por f promedio. Por eso les digo que f promedio, cuando f es positiva, se convierte en un valor que ayuda a construir un rectángulo. Gráficamente, eso es la interpretación que le podemos dar. Ayuda a construir un rectángulo que tiene como ancho el ancho del intervalo y la altura es ese valor que estamos hallando de f promedio, y cuando calculamos el área de ese rectángulo es exactamente igual al área, ¿cierto? Igual al área de esa acotada por la gráfica de la función. Bueno, como les digo, acá quiero que miremos una cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo f promedio? Miremos acá en paralelo a este ejemplo. Tengo una función, ¿cierto? Continua sobre este intervalo. Calculo f promedio. ¿Qué será? 1 sobre el ancho del intervalo, 3 menos 0, integral de 0 a 3 de x al cuadrado de x. Calculamos esa integral, hacemos las cuentas y dio 3. Ese es el f promedio. Si nosotros vemos acá el valor de f promedio, resulta que esta cantidad de área va a ser igual a esta cantidad de área. Es decir, la cantidad de área roja, el f promedio es 3, y van en un intervalo de ancho 3. Es decir, esta cantidad de área roja es 9, y la otra cantidad de área también es 9. ¿Sí? Es decir, esa integral definida debe ser 9. ¿Vale? ¿Qué pasa si, a ver, yo quiero que calculen f promedio para f de x igual a x al cubo sobre el intervalo de menos 1 a 1? ¿Cuánto da f promedio? Cero. F promedio da 0, ¿verdad? Ese f promedio da 0. Y algo que pueden observar, muchachos, es que ese f promedio da 0, y cuando dice, bueno, ese f promedio da 0, puede interpretar eso. Entonces, el hecho de que es 0 ¿quiere decir entonces que el rectángulo tiene área 0? ¿O quiere decir de pronto que lo que viene siendo la gráfica tiene un área acotada a 0? La verdad es que acá no podemos darle esa interpretación. ¿Sí? Acá no podemos darle esa interpretación. ¿Y por qué no podemos darle esa interpretación? No se le puede dar esa interpretación precisamente porque en lo que viene siendo el valor de f promedio, necesitamos que la función sea positiva sobre el intervalo. Entonces no podemos decir eso, no podemos hablar de eso. Es como decir que la integral definida siempre representa solución a un problema de área. Eso es mentira.
¿cierto? Una integral definida es solución a un problema de área si la función es positiva. Si la función no es positiva, la integral definida el resultado. De hecho, si usted calcula lo que lo que les está dando 0, es esta integral, ¿cierto? Menos 1 a 1 de x al cubo de x. Esto es lo que está dando 0. Pero eso no quiere decir que lo que viene siendo la región acotada entre la gráfica de la función vaya a ser 0. De hecho, si uno mira la gráfica, bueno, esta gráfica es más o menos así. Por acá viene una parte así, ¿cierto? Y acá, bueno, hace algo de este estilo. La de x al cubo. Pero claro, cuando yo calculo esa integral definida, esto da 0. Pero el área acotada entre la gráfica de la función, acá entre menos 1 y 1, no es 0. Es esta área más esta área. Solamente que ahí se debe calcular de otra manera, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de este teorema. Teorema de valor medio para integrales. En el curso de cálculo 1 había un teorema de valor medio que estaba relacionado con el teorema de Rolle, ¿cierto? El teorema de valor medio para derivadas tiene su versión y por eso allá no se llamaba simplemente teorema de valor medio, sino se llama teorema de valor medio para derivadas, porque acá tenemos un teorema de valor medio para integrales y tiene que ver precisamente con este f promedio. Ahora sí, si f de x es continua en el intervalo y además, bueno, entonces se cumple lo siguiente. Existe en el intervalo abierto, desde A hasta B, existe un número C tal que f de C por B menos A es igual a esta integral. Ojo, que si la función es positiva, entonces esta integral que viene siendo área. Si f de x es positiva, ¿vale? Si f de x es positiva. Si f de x no es positiva, no podemos decir eso. No podemos decir eso. Entonces, claro, lo que estaban calculando ustedes hace un momento, la integral de menos 1 a 1 de x al cubo, esa integral daba 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor de x? A ver, observe, necesito un valor de c tal que f de c por 1 menos 1, que es 2, esto de 0. ¿De 0 por qué? Porque la integral definida daba 0. ¿Quién es ese c? ¿Quién es c, muchachos? Recuerden que la función era x al cubo, el intervalo era de menos 1 a 1. ¿Qué? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. No sé qué fue lo que ocurrió, pero me salió así como un aviso de error en Zoom y empezó a cargar, a cargar, a cargar. No sé qué ocurrió. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Bueno, como les decía, entonces el valor de C, precisamente para este caso, el valor de C es 0, ¿cierto? Si tenemos acá la función x al cubo, esto entre menos 1 y 1, allí el ancho del intervalo es 2, el ancho del intervalo es 2 como tal. Entonces el valor de c que hace que f de c por 2 sea 0 para la función x al cubo es precisamente c igual a 0, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, ejercicios del 1 al 20. Hay que encontrar el valor de f promedio. Hay que encontrar el valor de f promedio. Vamos a mirar el problema número 15. Entonces, quiero que hallen el valor de f promedio, teniendo en cuenta la función y teniendo en cuenta lo que viene siendo el intervalo. Bien, tenemos acá la función f de x es 2 sobre x más 1 al cuadrado sobre el intervalo 3 quintos. Bueno, perdón, de 3 a 5. Tengan en cuenta que acá la función, de hecho, no necesita ser positiva, lo que sí necesita es ser continua. Eso sí necesita. Y bueno, este tiene problemas de continuidad en 1. ¿Cómo queda entonces f promedio? Entonces, ¿quién es f promedio, muchachos? F promedio va a ser 1 sobre el ancho del intervalo, 5 menos 3, ¿cierto? El ancho del intervalo, la integral desde 3 hasta 5 de 2 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da todo ese resultado? Hagan la cuenta y me dicen cuánto da el resultado. Esto da un cuarto, profe. ¿Todo dio un cuarto? ¿Todo? ¿Alguien le dio algo diferente? Bueno, acá tenemos en el chat. De 1 1 Un sobre sobre cuarto, profe. 48. 6. Dice alguien. ¿Le dio Un diferente? doceavos. Un doceavos. ¿Un doceavo le dio? Bueno, tengo varios resultados diferentes. Vamos a hacerlo. Tenemos acá, bueno, un medio de la integral desde 3 hasta 5. Bueno, hagamos de una vez la integral. ¿Cómo se hace esa integral? A ver, podemos sacar el 2, ¿no? Podemos sacar el 2 y queda este 2 por un medio, acá queda simplemente queda 1. ¿Correcto? Bueno, voy a ponerlo acá. Un medio de esta cuenta. Saco el 2 de la integral. Y me queda la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da esa integral? La integral de eso, ¿cuál es, muchachos?
es menos 1, ¿cierto? Sobre x más 1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Eso da la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Vale, de 3 a 5. Entonces, integral de 3 a 5, la vamos a evaluar de 3 a 5. Y tenemos esto da 1, todo esto evaluado en 5 da menos un sexto. Queda menos, con este otro menos queda más, todo evaluado en 3. Queda un cuarto. Queda un cuarto menos un sexto. Y un cuarto menos un sexto, ¿cuánto es? Un doceavo. Vale, a mí me está dando un doceavo. Un doceavo. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a algo de lo que hicimos. Recuerden, muchachos, si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas que tengan. Profe, si la integral da cero y, por ejemplo, tiene un área con signo, ¿simplemente se pone el cero o hay que calcularla con el área con signo? No, 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 se pone el cero porque, como le digo, acá estamos calculando el F promedio. No tiene que ver con el área. Por eso les digo, si la función es positiva, si la función es positiva, como acá en este gráfico que tenemos, resulta que el F promedio es esta altura y esta altura, precisamente esta altura, precisamente nos permite construir un rectángulo que tiene la misma área, ¿vale? Pero ojo, si es positiva la gráfica. Si no lo es, entonces el F promedio pues simplemente se calcula, ¿vale? Se calcula el F promedio, no tiene nada que ver con la gráfica, ¿vale? La interpretación gráfica solamente se obtiene cuando la función es positiva. Si la función cambia de signo, entonces el área no está controlada por la integral definida y por lo tanto tampoco el F promedio va a tener relación con esa área, ¿ok? Solamente cuando sea positiva. Si como pasó en el caso de x al cubo, teníamos una parte que cambiaba de signo, no vamos a calcular el área y luego hallar el c, no. El F promedio nos dio 0 también, ¿cierto? En el caso de x al cubo, en el intervalo de menos 1 a 1. Ahí el F promedio nos dio 0. Eso nos dio el F promedio. Pero no tiene una relación con el área. Vamos a hacer ahora otro problema. Vamos a hallar el valor de c. Veamos. Ese bloque de problemas simplemente pedía hallar el F promedio, pero el problema 21 y 22 dice, encuentra el valor de C en el intervalo para el cual F de C es igual a F promedio, ¿vale? Para el cual F de C es igual a F promedio. Vamos a hacer el problema 21. Vamos a mirar el problema 21. Quiero que calculen primero el F promedio. El F promedio para esta función f de x, que es x al cuadrado más 2x, en el intervalo de menos 1 a 1.
Quiero que calculen primero el F promedio y ya miramos cómo hallar el F de C. ¿Cuánto les dio F promedio? Un tercio. ¿Un tercio? Vale, entonces esto se plantea como acá 1 menos 1, ¿cierto? De la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado más 2x por el diferencial de x. ¿Dio un tercio? Vale, yo les voy a creer. ¿Alguien le dio algo diferente o todos tenemos ese mismo resultado, un tercio? ¿Todos tienen el mismo? Vale, un tercio. Entonces, ahora la pregunta es, hay que hallar f de c
de modo que f de c sea igual al valor promedio, ¿verdad? Pero f de c es f, la función f evaluada en c, es decir, esto es c cuadrado más 2c igual a 1/3. Y acá tenemos c cuadrado más 2c menos 1/3 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? ¿Cuál es la solución de esa ecuación, pues? ¿Cuáles son, muchachos, las soluciones de esa ecuación? Miren ya, allí en la calculadora, ¿qué les da? Dice menos 2 raíz de 3 entre 3. Perdón, ¿cómo dice? ¿C igual a qué? Menos 3 más 2 raíz de 3 y todo sobre 3. Y todo sobre 3. Y me imagino que la otra es menos 3 menos 2 raíz de 3 sobre 3. Sí, sí. Vale. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor aproximado de cada uno de ellos? Por favor, ahí mismo mire el valor aproximado de cada uno de ellos. El primero es 0,1547. 0,1547. Y el segundo, Sí. Menos 2,1547. vale, 0,1547 y menos 2,1547. Hay que mirar cuál de los dos valores está en el intervalo que estamos trabajando. Estamos en el intervalo de menos 1 a 1. Por lo tanto, ese resultado que estamos buscando es este, el positivo. ¿Por qué? Porque este otro no pertenece al intervalo de menos 1 a 1. No pertenece a ese intervalo. Y como no pertenece a ese intervalo, entonces no es solución a mi problema, porque mi problema pide precisamente un valor de C dentro del intervalo, ¿cierto? Un valor de C dentro del intervalo, que precisamente sea solución a eso, que f de C sea igual a f promedio. ¿Vale? Bueno. Bueno, muchachos, vamos a dejar por hoy hasta allí. Mañana vamos a empezar con lo que viene siendo la teoría de estos ejercicios de trabajo, la parte de las aplicaciones. Mañana vamos a tratar de empezar más o menos a las 8 en punto porque no quiero dejar para la siguiente semana esta parte de trabajo. Quiero que hagamos ahí varios ejercicios de todo el tema de bombeo. Vamos a concentrarnos sobre todo en ejercicios de bombeo. Entonces vamos a hacer algunos que vamos a plantear acá en clase, otros que están planteados en el texto y vamos a resolver también alguno que esté en los exámenes de semestres anteriores. Bien, este es un tema que va a ser bien importante y si hay un ejercicio que de alguna manera pudiésemos decir que va fijo en el examen, es un problema de bombeo, un problema de trabajo. Es decir, en el examen, en cualquier examen de cualquier curso de aplicaciones de la integral, siempre pueden encontrar un problema de bombeo, un problema de trabajo. Es un problema bastante clásico
Entonces, por eso quiero que mañana dediquemos mucho tiempo a estudiar esta parte de trabajo y básicamente estudiando la parte de trabajo, la próxima semana nos queda por estudiar lo que viene siendo la parte de centros de masa, ¿sí? La sección 6.10, que es centros de masa y momentos de inercia. Bueno, acá vamos a estudiar estos centros de masa y con eso terminamos el capítulo 6, ¿vale? Entonces mañana vamos a estudiar trabajo. Entonces, por favor, muy en punto de las 8 vamos a tratar de empezar temprano para que podamos hacer bastantes ejercicios y resolver varios ejercicios, tanto de los exámenes como el texto, como algunos que tenemos allí para proponer en clase, ¿vale? Bueno, muchachos, nos vemos entonces mañana. Que tengan un Profe, una feliz día. Sí, preguntita. señor. Digamos, ¿ya se sabe la fecha del tercer examen? Yo la fecha se las había dado tentativamente del 14 al 18 de diciembre. Sí, sí, señor. Entonces, ya la próxima semana que terminamos como tal tema de ese examen, ¿cierto? Que terminamos yo creo que el martes terminamos ese tema, que es como el martes 8. Yo creo que el examen podemos dejarlo para el viernes 18, podemos dejarlo a mediodía, si les parece bien. Podríamos dejarlo el viernes a mediodía o podemos dejarlo el jueves a mediodía y en lugar de hacer la clase, entonces hacemos como tal el examen. Bien, puede ser así también. Ah, perdón, el jueves no tenemos clase. Sería entonces el miércoles. Bueno, pero no sé. Por mí podemos hacerlo el miércoles. Podemos hacerlo el miércoles en la hora de clase, pero no sé si de pronto les quede muy encima. Ahí tenemos entonces esas dos opciones, o el miércoles o el viernes a mediodía. Váyanlo pensando, piénsenlo esta semana y la próxima semana cuando acabemos el tema y vamos a programar el examen, entonces tomamos una decisión en clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Muchísimas profe. gracias. Bueno, listo muchachos. Nos Bueno, vemos profe, mañana. Que gracias. tengan un excelente día. Gracias, Hasta profe. Lo luego, mismo, que profe, esté gracias. Hasta bien. luego.